Amigos, buenas tardes, noches, días, ya saben, a la hora que ustedes nos quieran sintonizar y en el día que ustedes lo deseen, estamos aquí nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse porque hoy vamos a hablar de la política exterior de México, cómo la cumple el Ejecutivo Federal y las repercusiones internas de estos hechos. Así que quédense con nosotros porque les va a gustar mucho. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Arely Meja para iniciar en un nuevo capítulo más de la historia de nuestro país. Y dice Nancy bien, vamos avanzando porque este tema interesa mucho para todos. Es una materia que a mí me encanta, la política exterior de México, y que vamos a darle con todo porque hay temas súper importantes que ustedes tienen que conocer. No es lo que vimos, o sea, el fondo tras bambalinas, ¿qué esconde estas visitas del presidente López Obrador a Centroamérica y Cuba? Vamos adelante. Así es, amigos, y fíjense, pues lo que primeramente, y no lo esconde, son violaciones terribles a la Constitución. Primero que nada, un ejecutivo no se manda solo. Ya lo hemos dicho, la Constitución es la ley, y la ley va antes que el rey, que en este caso ni es rey, es presidente, aunque él se sienta rey, ¿sí? Entonces, la Constitución le mandata varios principios de política exterior que ha violado una y otra vez, y lo peor es que los viola dependiendo del contentillo, dependiendo de si es un compa dictador o si quién es, ¿no? Si es ya saben, los neoliberales, los conservadores, los imperialistas yanquis, entonces se violan los principios, pero si son los compas dictadores, entonces se apapacha, y obviamente ahí sí tenemos un problema serio, porque según él, tiene otros principios él, que de la fraternidad y que de la unión de los pueblos y una bola de cosas que no es que estén en contra de nuestra carta, ahora sí que de nuestro texto constitucional, no es que estén en contra, es que así no se aplican. Entonces, paso a explicarme. En el artículo 89, donde están las facultades del Ejecutivo Federal, en la fracción 10ª tenemos los principios de política exterior mexicana, que ya hemos platicado por aquí, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, el respeto, protección de los derechos humanos, el tema de la solución pacífica de las controversias, el seguimiento a la paz internacional, por supuesto el cumplimiento, sí, de la igualdad jurídica de los estados, y vamos a matizar esto en un momento más, también por supuesto el proscribir la amenaza del uso de la fuerza, sí, para no generar conflictos como los que estamos viendo desgraciadamente, pues ya saben, en la parte de Europa, y por supuesto que también la cooperación internacional para el desarrollo. Sin embargo, esto no es que podamos retorcerlo y ahora sí que aplicarlos como se nos pegue la gana, que es el caso del mandatario nacional. Y obviamente hay que tenerlo muy claro, porque otra cosa que a él ahora sí que le obliga es su protesta que fue de, obviamente, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, ¿sí? Y mirar en todo tiempo por el bien y la prosperidad de la nación. Fíjense nada más, el bien y la prosperidad. Entonces, es importante que entendamos que no puedes a un país sí dejar de intervenir en su política exterior y en el otro intervenir, no puedes darle a uno el derecho de la autodeterminación y que tome sus decisiones y en el otro estarte tratando de poner tu punto de vista y tu criterio y de imponerlo, ¿sí? Y además los derechos humanos no solo cuentan los mexicanos, sino que también te debe de importar el cumplimiento a los derechos humanos que haya en los países con los que se tiene relaciones. México ha cumplido en materia de derechos humanos para que se le celebraran tratados internacionales y lo han cumplido otros países, pero no soportan estos dictadores que se les diga que sus pueblos están siendo sometidos, que sus pueblos están siendo empobrecidos y que sus pueblos están siendo envilecidos. Envilecidos significa que se les quita su dignidad humana al someterlos como esclavos, que es el caso, y no debemos de temerle a las palabras, hay que decirlo con claridad, porque si no, no entendemos, si no creemos que está bien una cosa que es verdaderamente terrorífica, y hoy creo que lo vamos a dejar bastante claro, porque este es el programa para ese asunto. Sí, pues es que de verdad que estamos en una situación, miren amigos, la reciente visita que hizo el presidente López Obrador a estos países centroamericanos, donde sabemos que una de las características, en primera yo digo, bueno, ¿qué está pasando con el presidente? ¿Finge no saber o en verdad no sabe o es un juego de él para no dar explicaciones o para no tener que comprometerse? ¿Qué pasa con él? Porque parece que siendo
tan hábil en política interna, pues los tiene manipulados a muchos. En su política interna del país, porque la ha manejado como le ha dado la gana desde su púlpito mañanero. Él da diariamente todo lo que él quiere decir, lo dice, pero además no solo que lo dice, sino que además su granja de bots que aparte le manejan por detrás respalda sus dichos, y antes de que él diga algo ya sus bots están en las redes sociales diciendo cosas. Entonces resulta que su gira de trabajo por Centroamérica y Cuba resultó tan interesante y productivo para el país. A ver, bueno, yo digo, ¿de qué se trata esto? ¿A quién quieren tomarle el pelo? Claramente vemos que él se reúne con gente de su pelo, de su categoría, de su mismo nivel, y perdón que lo diga de esta manera, amigos, pero sabemos que este club de dictadores que emana del Foro de Sao Paulo, que son los que él fue a visitar, pero además el dinero de los mexicanos va y lo regala, va y lo reparte como si acá sobrara, como si aquí no hubiera necesidades que cubrir y que hacen falta. Entonces esto sí nos hace enojar bastante, porque su política exterior que él maneja, son tonterías, parece que no tuviera oficio. Sin embargo, yo personalmente no me la creo, porque sé perfectamente que es un teatro, un fingir para no comprometerse, ya lo decía yo. El hecho de todas las tarugadas que fue a decir, perdón por la expresión, pero ¿cuándo se había visto un manejo de la política exterior de nuestro país de esa manera? Nunca en la historia de las relaciones diplomáticas de México. Sí, debemos tener cuenta clara de que siempre México había ido adelante, había sido puntero y siempre líder diplomático en política exterior en el continente, en la región, y además tomado en cuenta siempre como uno de los principales accionadores de la política exterior a nivel regional y a nivel internacional. Entonces, hoy no me creo lo que está haciendo el presidente López Obrador, yo lo veo con toda claridad. El tema que fue y recibe la condecoración en Cuba de la medalla está José Martí, cuando es dada ya sabemos qué personajes lo han recibido, y digo, o sea, ¿cuál virtuoso es eso? Es una vergüenza para México, porque tenemos claro que el presidente López Obrador es presidente de unos pocos en este país y no nos representa, no representa a México, porque México es muchísimo más nivel y mucho más categoría que lo que él pretende hacer parecer al exterior. Y entonces, dado esto, pues ahora viene el tema de pues lo que está ocurriendo ahorita, que está tan en boga y que todo el mundo está comentando, la próxima cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, California, el próximo del 6 al 10 de junio. ¿Cómo ves, Nancy? Así es, y fíjense, precisamente porque estos errores, estos hechos que está realizando el mandatario, que estuvo realizando en esta visita, afectan precisamente a la política interna. Entonces, yo quiero poner en claro, muy en claro, porque se anunció que vienen 500 médicos cubanos. Entonces, quiero recordarles que ya tuvimos la presencia de 800 más o menos, nunca se supo exactamente cuántos. En esa ocasión, como ahora seguramente, no se supo a dónde se les había asignado, no se supo cuáles eran las carencias que ellos iban a resolver, no se supo si tenían, de hecho sí se supo que no tenían más bien título y cédula, se supo que habían pedido a los gobernadores que aceptaran a esos médicos entre comillas, porque si no acreditaron tener título y cédula, pues yo puedo perfectamente no llamarlos médicos, y entonces que tuvieran una simple responsiva de la autoridad, fíjense, de la autoridad educativa de origen, o sea, no de la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria no expide títulos y cédulas, la autoridad sanitaria expide licencias para ejercer en la medicina y tal, pero es después de que ya terminaste de cursar los estudios y de terminar con ellos de manera plena, ¿no? Entonces, la autoridad educativa podía, la competente, en este caso pues la cubana, ¿no?, tenía que extenderles esos certificados que pues no existieron, ¿no? Y entonces, a pesar de que le pidieron a los gobernadores que hicieran esas dispensas, pues esas dispensas era una violación al artículo 79
de la Ley General de Salud, porque aquí se exige título y cédula a los profesionales de la salud para el ejercicio de dicha actividad, lo cual es lo mínimo que se tiene que exigir para que nuestra salud de los pacientes no se vea comprometida, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos muy claro que dice así: para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y regulados por las autoridades educativas competentes, además de estar registrados. Entonces, en Cuba no existía tal registro. Por ende, aquí en México no se podía tener a esas personas como médicos, y esta petición de que con una simple responsiva se les aceptara era poner en riesgo a los mexicanos. Pero entonces no se nos ponía en riesgo, porque en realidad esta gente nada más tomaba la temperatura. La verdadera función de estos señores es el de operadores políticos. Está plenamente comprobado, hay estudios internacionales, ya les habíamos presentado en anterior ocasión el estudio de Andrés Oppenheimer, pero hay más estudios que avalan precisamente, y vamos a hablar de esto en el tercer bloque con mayor profundidad, que avalan precisamente cuál es el esquema que utilizan para estos pseudomédicos, ¿no? Pero yo termino con decirles precisamente que estos médicos, si vienen como operadores políticos, entonces están violando también nuestra Constitución, y por ende la está violando el mandatario nacional al aceptarlos. ¿Cuál es esto? Tenemos restricciones para los extranjeros, y a pesar, sí, porque tenemos derecho de no tener extranjeros que sean considerados perniciosos en el territorio nacional. Entonces el Ejecutivo Federal los puede hacer abandonar el país. Fíjense que antes se podía hacerlos abandonar el país sin necesidad de juicio previo. Por supuesto que a partir de la reforma de derechos humanos fue obligado darles el derecho al permiso previo, al juicio previo, y darles el derecho de que hubiera un procedimiento ya normado para que se pudieran defender, y entonces, si no son considerados perniciosos, en su caso quedarse, ¿no? Sin embargo, en este sexenio estamos viendo que hay muchísimos extranjeros perniciosos que son comunistas, asesores del presidente y de su ala radical, y siguen ahí, y además están devengando un sueldo. Entonces, esa es una violación, pero ahí les va la otra que tiene relación con los médicos cubanos, para concluir mi bloque. Resulta, sí, que además de que el costo es mucho mayor a lo que se le puede pagar a un médico en México, y que ya sabemos que ese costo ni siquiera se le entrega completo ni al médico ni a su familia, porque la gran parte, ahora sí que la reserva el gobierno cubano, o sea que a quien verdaderamente se financia con esto es al gobierno cubano. Aquí el punto importante de esto es que esos médicos, si son operadores políticos, está prohibido que lo hagan en territorio nacional, y eso es precisamente lo que la ley establece en la Constitución, en este caso, en el artículo 33, que jamás podrán inmiscuirse en materia política. Y termino diciendo, pero además, en toda concesión, en todo cargo, en toda profesión, se le deberá de dar preferencia a los mexicanos en igualdad de condiciones. Por eso ahora el presidente salió diciendo que supuestamente son especialistas. No lo son, no lo van a poder acreditar, y además, ¿qué creen? Pero no hay déficit de especialistas en el país, porque la vez pasada hicieron una convocatoria, acudieron médicos mexicanos y ellos encontraron cerradas las convocatorias, o sea, estaban abiertas para cumplir un requisito, pero sin embargo ya habían contratado a los médicos cubanos. Entonces, habiendo exceso incluso de médicos desempleados, se les está dando preferencia a esos cubanos por un acuerdo que hace el presidente en lo oscurito con otro mandatario. Eso es una violación flagrante a nuestra Constitución. Qué vergüenza, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, se creen que nos toman el pelo, se creen que nos pueden ver la cara, y de verdad es que, como Nancy, es que llevamos secuencia de todos los hechos, o sea, todo lo que están haciendo, y hoy, o sea, se hace una fotografía exacta de lo que se pretende. Miren, amigos, viene el próximo junio, lo dije hace un momento, del 6 al 10 en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas, que se celebra cada 4 años. Entonces, la última se celebró en Perú en el 2018, y esto importa mucho que se mencione el propósito de esa cumbre,
porque ahí hubo una serie de acuerdos importantísimos para llevar a la región, al continente, a un avance social importante, pues se vieron temas importantísimos y que ahora les voy a mencionar para que sea muy puntual con esto, porque estos me son muy importantes, porque por eso los tengo aquí apuntados. Es en la última cumbre que se celebró en Perú, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, respeto a los derechos humanos y libertad de expresión, vigilancia al financiamiento de campañas electorales, prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras, cooperación jurídica internacional, fortalecimiento de los mecanismos interamericanos y anticorrupción, seguimiento e informe a los acuerdos. Entonces, se dan cuenta, de acuerdo a estos acuerdos, serie de requisitos que se llevaron a cabo, que se establecieron, pues obviamente el presidente López Obrador ninguno los cumple, por eso no quiere ir, por eso no quiere asistir. Entonces pretexta que si no invitan a Cuba, a Venezuela y a Honduras, él no va. Pero entonces tenemos que recordar qué pasa. Cuba obviamente es siempre el enemigo público. Después, Venezuela, Nicolás Maduro, que no se nos debe olvidar que trae una orden de aprehensión girada por la Interpol desde Estados Unidos, donde está acusado de delitos graves como narcotráfico y terrorismo. Entonces, el presidente Maduro no se puede, además de que Estados Unidos no lo reconoce como presidente legítimo, puesto que reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo de los estados de Venezuela. Y luego Honduras con Daniel Ortega, que también tiene una cosa similar, Nicaragua, una cosa similar con el tema de, como parecido a Nicolás Maduro, pues no tiene cara para pararse, ahí no pueden pararse. Entonces, ¿de a qué juega el presidente López Obrador? Si perfectamente está consciente y claro en este proceso que le persiguen a Nicolás Maduro, pues él cuando lo llamó en aquello de la CELAC en México, no lo trajeron también de noche en lo oscurito, rapidísimo se celebró, toma su vuelo y se va protegidísimo por el ejército mexicano y por las fuerzas del orden de México para que no sufriera algún percance que le pudiera poner en riesgo su libertad estando fuera de su país, porque él solo se siente protegido dentro de Venezuela. Entonces, ¿a qué juega el presidente López Obrador cuando estamos seguros y conocemos esta situación, estos antecedentes? Luego, además, dice él y luego sus demás coterráneos, sus iguales, que también dicen que ellos tampoco van, como el caso de Honduras y Bolivia y Argentina, ya se pronunciaron que ellos tampoco van. Entonces, pero miren, lo que importa en esto es que en el 2018 esta cumbre en Perú da entrada y fuerza a formar lo que es el Grupo de Lima, porque entonces se busca fortalecer a la OEA para darle fuerza y poder proteger toda esta serie de detalles que les mencioné hace un rato, toda esta serie de políticas públicas en el derecho internacional para que avance el continente, avance la región en materia de derechos humanos, económicos y sociales, en materia de democracia. Y entonces, como no los cumplen, pues dicen qué miedo, no nos presentamos ahí, pues no, pues ahora está pretextando. Pues ya verán lo que sigue, porque todo lo que es mentira, todo lo que se monta en cosas de ese tipo, tarde o temprano se cae, y el presidente López Obrador está quedando exhibido como el real farsante que es, perdón por la palabra, yo creo que me estoy yendo de más, pero bueno, es que esto además lo vamos a ver los que entendemos la política exterior de nuestro país y la historia que conocemos, cómo se ha ido desenvolviendo. Pues hoy les doy cuenta de lo que está pasando para que no perdamos foco y pongamos mucha atención en esto que vamos. ¿Cómo ves, Nancy? Así es. Amigos, pues vamos a nuestro corte y volvemos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad
y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pues muy bien, amigos, vamos a nuestra sección de reflexión y de análisis, donde vamos a conocer precisamente el estatus en que se encuentran nuestros derechos fundamentales de los mexicanos. Así que láncenme el primer video, por favor, producción. Gracias. La Casa Blanca informó el martes que las invitaciones a la Cumbre de las Américas todavía no han sido emitidas, luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador advirtiera que se ausentaría y enviaría al canciller Marcelo Ebrard si Estados Unidos decide excluir algún país de la región. La cita tendrá lugar a principios de junio en Los Ángeles. Las invitaciones aún no han sido emitidas. La cumbre será recién a principios de junio, del 6 al 10, debería decir. Sabemos que la cumbre es una oportunidad valiosa para centrarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha en curso por la libertad y la democracia para todos los países, nuestros objetivos climáticos compartidos y una respuesta más fuerte y colaborativa al COVID-19, y abordar las causas profundas de la migración, así como perseguir el crimen organizado y la inestabilidad económica, pero no se han emitido invitaciones en este momento. El gobierno de Joe Biden ya excluyó a países de la región de la Cumbre por la Democracia. Acusa de corrupción y violaciones de derechos humanos a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití. Y tampoco reconoce a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, ni al de Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que fueron reelegidos en comicios fraudulentos. El domingo pasado, durante una visita a Cuba, López Obrador sostuvo que insistiría al presidente Biden para que convoque a todos los países. Las relaciones entre Washington y La Habana se han crispado más desde las inéditas protestas de julio de 2021, que dejaron un muerto, decenas de heridos y casi 1,400 detenidos, según la ONG Cubalex, con sede en Miami. La Casa Blanca califica los hechos como una ola de opresión. Pues muy bien, amigos, como ustedes pueden ver, y de verdad estamos hablando de cosas muy serias, cómo entre dictadores se están apoyando, ¿sí? Se están aglutinando esfuerzos y se financian. Eso es muy importante. México hoy es el que está siendo saqueado. Ya lo fue Brasil en su tiempo, ya lo fue Venezuela, y ahora están saqueándonos a nosotros. Estos médicos cubanos, así es como, es todo un esquema financiero para poder sacar dinero de los países. Entonces, es importante que lo tengamos muy claro, porque cuando votemos no podemos olvidar a quién estamos otorgándole la posibilidad de regir nuestro destino. Eso es muy importante. Ellos no van a cambiar, es un aparato, ¿sí?, que se llama Internacional Socialista, es todo un bloque internacional, precisamente como su nombre lo indica, donde cada uno que va llegando tiene que apoyar a los que vienen y a los que siguen y a los que están, ¿sí? Entonces, ellos pretenden dominar el planeta así, aunque se oiga como una súper chafa, perdón por la expresión, película de ciencia ficción. Eso es la verdad, donde hay ese villano que quiere controlar y dominar el mundo. Eso es el partido de la Internacional Socialista. Por eso son ateos, porque ellos necesitan esa religión colectiva para poder tener a la gente adoctrinada, pero en 3 puntos que nada que ver con lo que es una religión de verdad, ¿sí? Ellos van al envilecimiento, que es el sometimiento de la voluntad de las personas, le quitan toda la libertad, precisamente lo que tanto amamos, y claro que te cantan que va a haber libertad y que lo más bonito, que va a haber igualdad, lo que es imposible de lograr en este mundo. Y lo peor de todo es que además ellos pretenden perpetuarse en el poder
para seguir con ese tren. Entonces, esa es la razón por la que vamos a ver a Morena en las peores manifestaciones, como ya las vimos en la revocación de mandato, de modo que ellos tratarán de cooptar a todas las voluntades que puedan, porque además el saqueo que perpetran en los estados es para financiar a la Internacional Socialista. Entonces, siempre un socialista acaba denunciado, siempre, porque siempre ese dinero no se puede justificar. Por eso Lula estuvo en la cárcel, no nada que fue injusto. Entonces, el que quiera volver Lula es una muy mala noticia para el continente. Y es que, amigos, es todo pues traen un protocolo y lo van cumpliendo al pie de la letra. No se paran ni un momento. Y si nosotros los ciudadanos, en nuestro caso México, nos descuidamos un momento, ellos siguen avanzando. López Obrador trae una agenda establecida y la va cumpliendo al pie de la letra. Nosotros no podemos bajar la guardia un momento. Recuerden en el inicio de nuestras transmisiones, cuando hablábamos de cuando se formaron las constituciones en el mundo y decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. En verdad, amigos, tenemos que estar alerta total porque nos están metiendo una serie de cosas en las que hoy tenemos que poner toda la atención porque tenemos que defender lo nuestro, tenemos que ir en contra de ellos con toda la furia y la fuerza porque no tenemos de otra, es el todo por el todo. Efectivamente, amigos. Entonces vamos a seguir en esta sucesión de ideas para seguir platicando. Por favor, el siguiente video. Lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América, y si hay diferencias, pues que se expongan, que haya diálogo. ¿Y por qué no nos vamos a hablar? ¿O por qué vamos a excluir? Por eso he dicho que nadie excluya a nadie. Vamos a buscar la unidad, nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia. Entonces, de eso hablamos con el embajador, que dicho sea de paso, es una persona respetuosa, Ken Salazar. Así es, amigos, como ven, la retórica de nuestro mandatario es gloriosa, o sea, él habla bonito, él pone en la mesa cosas muy bonitas, sí, la fraternidad universal, que ahora no la mencionó, pero que es un tema absolutamente de sectas secretas, ¿no? Con filosofías ocultas, y de verdad tenemos que estar muy claros porque esto que dice ser no es decir, a las Américas lo que les importa es la democracia, ya lo decía, sí, la comisionada en el anterior video. O sea, se trata de ver el tema del combate al narcotráfico, donde todos esos países tienen serios pendientes. Se trata de ver precisamente cómo incrementar la democracia, cosa que en esos países tienen serios pendientes, y nosotros ahí estamos ya. Esta semana todos vimos, aquí nosotros en las participantes no les vamos a poner esos videos, pero todos vimos ese video, sí, donde persiguen precisamente a miembros del ejército, o sea, hemos estado viendo cómo se descomponen partes de nuestro territorio nacional. Y eso tiene que ver con esa política. Escuchamos también al mandatario esta semana decir nuevamente, porque no es la primera vez, que se va a cuidar tanto a los miembros del ejército y policías como a los que también son seres humanos, o sea, los delincuentes. Quiero decirles que los derechos humanos deberían de ser para los humanos derechos. Y en ese sentido no veo cómo, ¿sí?, como no sea el debido proceso, deban tener más derechos los delincuentes. Pero este mandatario tiene sus acuerdos, muy evidentes cuando los defiende públicamente, ¿sí?, muy evidentes cuando dice que han bajado los homicidios dolosos cuando no es el caso, cuando estamos viendo territorios, y de hecho territorios donde gobiernan su partido, que están hoy en manos del crimen organizado.
Y esto es preocupante, amigos. Entonces, es de verdad donde tenemos que saber a quién le estamos entregando nuestro voto. Pueden hablar bonito, ya oyeron al presidente, digo, sin ninguna palabra tiene desperdicio, pero de que eso te lleve a hechos de democracia, a hechos de prosperidad, no es el caso. Y luego dice ahí en este video que acabamos de ver, tenemos que estar unidos, las relaciones diplomáticas. A ver, bueno, y les repito, amigos, o sea, en verdad, es que esta es una retórica para bobos, para tontos, porque si les acabamos de mencionar, y se los dije muy puntual, ¿qué está pasando con el presidente de Venezuela, que no está reconocido por Estados Unidos? Es un criminal, es un delincuente, así lo tienen en esa categoría y por eso la Interpol está tras él. Entonces, dice, tenemos que estar unidos, somos hermanos, vamos a tratarnos bien. O sea, ¿de qué se trata este discurso del presidente? ¿A quién cree que le ve la cara? ¿A quién cree que le toma el pelo? Esa retórica de hacerse el buenito, conciliador. Bueno, es que eso solo se lo creen los bobos. Perdón, amigos. Tengo que decirlo porque lo veo como una radiografía y de verdad veo lo que hay adentro de lo que dice. Entonces, sí es lamentable, es importante que estemos atentos. Miren, recientemente, después de estas declaraciones de la Cumbre de las Américas, que si no van los dictadores estos que ya les mencioné, que él tampoco va, al día siguiente se presenta el embajador Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se presenta en el Palacio, sale, le hacen preguntas a la prensa y no da ninguna declaración. ¿Quién sabe qué pasó ahí dentro? ¿Habrá habido fricción? No lo sabemos, puedo especular, puedo pensar, no lo sé, pero también creo yo que obviamente esto no está funcionando. El embajador sale sin dar declaraciones, no sabemos si venía molesto, son especulaciones, les digo, pero esto nos indica que no se está manejando bien la relación bilateral con Estados Unidos y esto al rato ya verán las consecuencias que nos va a presentar. Es lamentable, amigos. Así es, efectivamente, amigos, y seguimos con la línea, así que el siguiente video, por favor. Los falsos médicos cubanos. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día, y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7,355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia. Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando. Y que quede claro a todos los bolivianos, no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlo para su enriquecimiento personal o ilegal. Bueno, amigos, lo primero que hay que decir es que la expresidente Yáñez, que fue una presidenta de transición después de que ellos lograron lo que en México no hemos podido, de tener una marcha multitudinaria con la cual pudiera renunciar un dictador.
hoy en día está siendo tratada como una delincuente. Si pueden en sus oraciones, inclúyanla, porque es una patriota que peleó por su país y que hoy en día, nuevamente en manos de los comunistas, pues ella está siendo tratada de forma verdaderamente indigna. Y sí, como lo dice ella, aquí también, todo ese dinero, que nosotros sí sabemos cuánto es, porque sí se ha obligado a que lo digan, porque lo ha investigado el senador Rementería del PAN, nosotros también podemos decir que aquí se podrían haber pagado los medicamentos para los niños con cáncer, quimioterapias que están pendientes, ¿sí? Cirugías, medicamentos que no existen hoy en nuestro sistema de salud, que está desmantelado. Entonces, es muy importante que entendamos, no son médicos. Ella dice, menos del 1/3 eran médicos realmente. Bueno, acá realmente no sabemos, porque puede ser hasta menos de 1/3, así como lo decía ella, puede ser un 10%, puede ser un 20%, puede ser casi nada, de gente que viene a adoctrinar, gente que viene a preparar la revolución. O sea, este embuste que nos venden de la revolución, de verdad deberíamos también desmitificar la Revolución Mexicana un día de estos, porque con esta idea la gente se va con la finta de que nos vamos a ir contra el gobierno, el mal gobierno, y vamos a quedar mejor. Quiero que sepan que después de una conflagración armada, normalmente los pueblos sufren mucho, pero mucho, México incluido, sí. Después de los muertos, después de enterrarlos, después de las pestes que se vienen, porque son tantos muertos que no los alcanzas a enterrar a tiempo antes de que se descompongan y generen en el ambiente todo este caldo de cultivo de patógenos diversos, después de eso y del hambre, sí, porque además los ejércitos pueden ir a tu casa a requisar comida, agua, mantas, ropa, y a veces, ¿qué creen? También requisan un momento de placer. Así que también las mujeres de nuestras familias, sí, nosotras las que somos mujeres correríamos riesgos. Así que la revolución es muy mala idea hoy, ayer y siempre. Lo mejor es la democracia, no permitamos perderla. Es lo único que nos permite cambiar a los malos cuando no funcionan. Así llegó este gobierno que hizo todas las promesas incumplibles y hoy lo estamos pagando hasta los que nunca le creímos, hasta los que no votamos por él, hasta los que votamos para revocarlo. Entonces, sí es muy importante, amigo, que te vayas tomando la conciencia de que tenemos que participar activamente en política. Hoy en día, la política es como la nutrición. No queríamos saber de ello, pero tenemos que saber. Así es, por nuestra salud mental, por nuestra seguridad, por nuestra paz interior, ni modo, hoy estamos obligados a estudiar, a ver qué está pasando, no en México, en el continente, en el mundo. Es importante porque así no nos toman el pelo ni nos ven la cara. Pues miren, lo que está ocurriendo y lo que dice la presidenta Yáñez, que sí es lamentable y yo, o sea, me uno a esto con todo el corazón. Nancy y yo, que somos creyentes en Dios, profundamente cristianas, de verdad, hay que orar por esa mujer porque está siendo víctima de una injusticia gravísima. Y saben, amigos, es bien peligroso, muy peligroso lo que está pasando de toda esta gente que traen, que están mandando a los países, porque en su momento los mandaron a Venezuela. Los venezolanos también dieron cuenta de eso. Ahí en Bolivia, lo que dijo ella, la expresidenta, que ahora está encarcelada en prisión injustamente. Y nosotros que acaban de decir que llegaron no sé cuántos también guatemaltecos, y luego ahora vienen los supuestos médicos cubanos y nos están invadiendo. Es una invasión a nuestro país para cumplir esta agenda castrochavista de sometimiento, de amedrantamiento, de mantenernos en zozobra, o sea, es tremendo. Pero miren, fíjense, ellos son miles, nosotros somos millones, y saben, hay que tener conciencia porque, por supuesto que en el 24 tenemos que rescatar el país, con todo, porque no podemos permitir que se la trague esta dictadura. Desde este 22, que hay 6 elecciones en juego. Amigos, vamos a ver unas fotos, porque yo quiero que quede bien claro si López fíjense esta es maravillosa. ¿Ustedes creían que López quiere ser el jefe del Dragón Rojo en Latinoamérica? ¿Que López va a ser el mandamás? ¿Que nosotros pudimos negociar lo de los 500 médicos cubanos? ¿O estamos viendo que se le rinde pleitesía
a alguien que es superior, a un patrón político, un patrón que vive, ¿sí?, de que otros países los sostengan y no a su pueblo, que ya sería bastante malo que mantuviéramos a los cubanos. Mantener la dictadura es lo que ellos buscan, nada más. La que sigue, por favor. ¿Cómo ves esta, Arely? Ay, no, es que y creo que ahí es donde sale que en el retrovisor de la camioneta hay atrás una pancarta donde dice SOS Cuba, una señal de pedir ayuda, y el presidente López Obrador ahí se voltea, qué fastidio le dan esas cosas, porque pues él no está dispuesto a ayudar a nadie, pues él a quien quiere ayudar es a sus compadres, a sus amigos, a sus iguales y a sus patrones, sí, porque así se vio Díaz-Canel, el lenguaje corporal es, o sea, erguido, bien puesto, firme, y el otro agachadito, así como le está pidiendo, y de hecho así se vio en el discurso que dio ahí en Cuba, así como agradeciendo tanto, casi le besa la mano. Claro, por la ayuda recibida. Y la última foto, por favor, fíjense nada más. Entonces el gobierno mexicano solicita a médicos cubanos los requisitos, ¿no? Y los montos. Fíjense nada más, todos los requisitos para un médico mexicano, título, cédula, su experiencia, ¿no? Que además tengan todas las, ahora sí, que puedan trabajar bajo presión, casi, ¿no? Jornadas de 24 horas seguidas y el salario, 9,000 pesos. ¿No? O sea, entonces así para que me entiendan. Y para los médicos cubanos, pues obviamente que ni siquiera no tiene que estar titulado, no tiene que tener cédula profesional, su jornada pues obviamente tampoco está bien determinada, y fíjense nada más, 145,000 pesos, insisto. No crean que se los lleva el operador político o disque médico cubano, no, van a dar a la dictadura directamente, sí, por estos mecanismos, por los mismos en que los norteamericanos envían las remesas. Entonces el gobierno toma el dinero y le reparte a las familias lo que se les pega la gana. Si no es ni siquiera como aquí, que entonces tú mandas ahora sí que un depósito, no voy a hacer comerciales en diversas medios, ¿no? Y tú vas y lo recoges con tu INE y ya, ¿no? Hay una comisión que a veces paga el paisano, a veces se paga acá, y listo, simplemente tú tienes tu dinero, el dinero que envió, menos la comisión, tu pariente, tu amigo, lo que sea. Acá no, acá llega directamente a un mecanismo controlado por el gobierno, como podría ser en algún momento dado el Banco del Bienestar, y listo, lo demás, lo que quieran le depositan a la familia. Ay, es que veo todo esto y me da, no sé qué, siento en el estómago como que se me estruja, se me hace así como un nudo. Estamos muy preocupadas, esto va avanzando, y claro, como ya se volvió una costumbre estar viendo tantas cosas, ya como que lo tomamos con calma, pero imagínense ustedes, esto es un monstruo que está creciendo, si no sé cómo vamos a hacerle. Vienen cosas muy fuertes y de verdad, es una pena, ya no sé ya ni qué decir, de verdad, porque me quedo sin palabras, amigos. O sea, ese dinero que está destinando a Cuba, lo necesitan nuestros niños mexicanos, tienen cáncer, las instituciones de salud están quebradas, no hay medicamentos, no hay nada. Antes los gobiernos neoliberales, que igual ya no lo quiero decir así porque parece que estoy abogando por ellos, pero saben, si no había medicamentos en las instituciones de salud, te daban un vale para que los surtieras en las farmacias, en cualquier farmacia. Ahora eso no existe en México, porque además hay desabasto de medicamentos. Es lamentable, ¿cómo es posible estar regalando dinero? Lo que dio en Centroamérica, lo que da Cuba, más lo que está por ahí, lo que no nos enteramos, es terrible, amigos. Así es, y con esos 25,000 guatemaltecos que van a entrar al sistema de salud, como si ya fuera suficiente para nosotros los mexicanos. Amigos, pues se ha terminado nuestro tiempo, les agradecemos mucho como siempre su presencia. Soy Nancy de Santiago, los invito a volver con nosotros la próxima semana para ponernos en acción con las participesas. Muchas gracias. Amigos, que Dios los bendiga, de verdad, que Dios bendiga a este país, que bendiga a nuestra gente, que Dios bendiga sus casas, sus negocios, sus patrimonios, todo lo que les rodea. Pero saben que obedezcamos a Dios, obedezcamos su ley, porque así
Así tenemos su bendición y su favor para que nuestro país sea prosperado y nos libre de todo este mal que nos está llegando, nos está cayendo como una plasta encima. Hay que adorar a Dios para que podamos libertar nuestro país. Que Dios bendiga a México y hasta la vista. Soy Arely Meja. Canal Foro CX marca la diferencia.